Érase una vez. Once upon a mundane morning, Barb's day got busy without warning. A realtor in need of an open house sign. No, 50 of them, and designed before 9. My head hurts. Any mighty tools to help with this plight? Aha! Barb made her move. She opened Canva and got in the groove. Bulk creating Canva sheets. Create 50 signs fit for suburban streets. Done in a click, all complete. Sweet! Now, imagine what your dreams can become when you put imagination to work at canva.com. En el palacio del rey David, un joven príncipe llamado Absalón destacaba por su carisma y belleza. Era admirado por su apariencia, especialmente por su largo cabello, y parecía destinado a un futuro brillante como uno de los hijos del rey. Sin embargo, la familia real estaba lejos de ser un lugar de paz. Un evento trágico marcó el inicio de su historia. Su hermana Tamar fue violentada por Amnón, medio hermano de ambos. Absalón, lleno de ira y dolor, tomó a Tamar bajo su cuidado, pero guardó silencio, esperando que David, su padre y rey, actuara con justicia. Sin embargo, aunque David estaba furioso por lo ocurrido, no tomó ninguna medida para castigar a Amnón ni para consolar a Tamar. Este silencio y la falta de acción de David hirieron profundamente a Absalón, sembrando en su corazón resentimiento y deseos de venganza. A partir de ese momento, su relación con su familia, especialmente con su padre, comenzó a fracturarse, iniciando una cadena de eventos que definirían su vida y su destino. Hasta que un día, 2 años después del ataque a Tamar, Absalón, cansado de la inacción de su padre y alimentado por un rencor cada vez más profundo, tomó la justicia en sus propias manos. Organizó un banquete en Baal Hazor, cerca de Efraín, e invitó a todos los hijos del rey, incluido Amnón. Este banquete, que en apariencia era una ocasión festiva, ocultaba las verdaderas intenciones de Absalón. Durante la celebración, en el momento que consideró oportuno, Absalón dio la señal a sus hombres para que mataran a Amnón, vengando así el ultraje cometido contra su hermana Tamar. El acto fue repentino, sumiendo a los demás hijos de David en el pánico, quienes huyeron inmediatamente del lugar. Absalón, consciente de las consecuencias de su acto, escapó al exilio, buscando refugio en la casa de su abuelo materno, Talmai, rey de Gesur. Este acto de venganza no solo significó la muerte de Amnón, sino también una ruptura definitiva entre Absalón y su padre, el rey David. A pesar del dolor por la muerte de su hijo mayor, David no persiguió a Absalón, pero tampoco tomó medidas para traerlo de vuelta. Este distanciamiento físico y emocional entre padre e hijo alimentó aún más el resentimiento de Absalón, quien pasó 3 años en el exilio, reflexionando sobre su posición y alimentando sus ambiciones. En este punto, Absalón dejó de ser solo un príncipe herido y comenzó a transformarse en un hombre marcado por el deseo de justicia personal, pero también por la ambición de poder, sentando las bases para el conflicto que estaba por venir. Y por eso, después de 3 años en el exilio, Absalón comenzó a planear su regreso a Jerusalén. Joab, comandante del ejército de David y un hombre astuto, vio en Absalón una oportunidad para preservar la unidad de la familia real. Intercedió ante David para que permitiera que su hijo regresara. Aunque David accedió a traer a Absalón de vuelta, su perdón fue parcial. El rey se negó a verlo cara a cara durante 2 años más, dejando la relación entre ambos en un estado de tensión y distancia emocional. Este trato distante por parte de su padre hirió profundamente a Absalón. A pesar de estar físicamente en Jerusalén, su posición como príncipe estaba debilitada, y su relación con David seguía marcada por el resentimiento y la desconfianza. Frustrado por esta indiferencia, Absalón buscó atraer la atención de Joab, llegando incluso a incendiar los campos de su propiedad para forzar una reunión. Finalmente, logró que Joab organizara un encuentro con David, y aunque el rey lo recibió con un beso, el vínculo entre padre e hijo permaneció fracturado. Durante este tiempo, el resentimiento de Absalón se convirtió en ambición. Comenzó a construir su propia base de poder, ganándose el favor del pueblo con gestos calculados. Se presentaba como un príncipe accesible y justo, ofreciendo soluciones a los problemas de los ciudadanos que sentían que el gobierno de David no los representaba. Este periodo fue clave para que Absalón pasara de ser un hijo marginado
a un conspirador decidido, preparando el terreno para intentar tomar el trono de su padre. La falta de reconciliación y el orgullo mutuo entre David y Absalón alimentaron la distancia que los llevaría al conflicto definitivo, hasta que finalmente Absalón, lleno de ambición y resentimiento, lanzó una conspiración para arrebatarle el trono a su padre. Con astucia, comenzó a presentarse como un defensor del pueblo. Se paraba a la entrada de la ciudad, escuchaba las quejas de los ciudadanos y les decía: «Si yo fuera juez en la tierra, haría justicia para todos». Con estas acciones, Absalón ganó el corazón del pueblo, quienes empezaron a verlo como un líder cercano y accesible, en contraste con la figura distante de David. Después de 4 años de construir su influencia, Absalón pidió permiso a David para ir a Hebrón, fingiendo cumplir un voto religioso. Sin embargo, este viaje marcó el inicio de su rebelión. En Hebrón, Absalón se proclamó rey y reunió un gran número de seguidores, incluyendo a consejeros clave como Ahitofel, uno de los más sabios estrategas de David. Con el respaldo de muchos israelitas, Absalón parecía estar en posición de tomar el poder. Cuando David se enteró de la conspiración, comprendió la magnitud de la amenaza. Para evitar ser capturado y proteger a su gente, huyó de Jerusalén con sus seguidores, dejando la ciudad bajo el control de Absalón. Este momento marcó el punto más crítico del conflicto entre padre e hijo. Hey there, it's Dr. Sanjay Gupta with some exciting news to share. CNN is now streaming. That means you can read, watch, and stream everything in one subscription. You can watch news live 24/7. You can also explore catch-up videos and explainer videos, and you can also watch the library of CNN's originals, including my latest documentary, It Doesn't Have to Hurt. Just go to cnn.com/all-access. Donde la ambición de Absalón y la aparente pasividad de David culminaron en una rebelión que dividiría al reino y pondría a prueba la lealtad del pueblo y los límites del perdón. Y desde ese día, la rebelión de Absalón se dirigió hacia un desenlace trágico. David, aunque exiliado, organizó a sus leales y preparó sus fuerzas para enfrentarse al ejército de Absalón. La batalla decisiva tuvo lugar en el bosque de Efraín, un terreno peligroso que favoreció a los soldados experimentados de David. Durante la batalla, Absalón, montado en un mulo, quedó atrapado en las ramas de un gran árbol debido a su largo cabello. Incapaz de liberarse, quedó suspendido entre el cielo y la tierra, vulnerable ante sus enemigos. A pesar de las órdenes explícitas de David de tratarlo con cuidado, Joab, el comandante del ejército, desobedeció y atravesó a Absalón con 3 lanzas. Los hombres de Joab lo remataron, sellando así el destino del joven príncipe. Cuando David recibió la noticia de la muerte de Absalón, su dolor fue indescriptible. Subió a la habitación superior de la puerta y lloró amargamente, diciendo: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar de ti?». Este grito desgarrador reflejaba no solo la pérdida de su hijo, sino también el fracaso de su relación y el peso de las decisiones no tomadas a tiempo. La muerte de Absalón marcó el fin de la rebelión, pero dejó profundas cicatrices en David y en la nación de Israel. El reino quedó dividido emocionalmente, y el luto de David por su hijo mostró que, aunque había recuperado su trono, el precio de la victoria era demasiado alto. La historia de Absalón es un recordatorio profundo de las consecuencias de la falta de justicia, la amargura y las relaciones familiares no reconciliadas. La indiferencia de David ante el sufrimiento de Tamar y la falta de acción frente a los pecados de Amnón sembraron en Absalón un rencor que, alimentado por la ambición y el orgullo, lo llevó a rebelarse contra su propio padre. Este relato muestra cómo el dolor no resuelto puede transformarse en destrucción, no solo para una persona, sino para toda una familia. También destaca la importancia de enfrentar los problemas con humildad y actuar con justicia a tiempo. David, aunque un hombre conforme al corazón de Dios, no fue un padre perfecto, y su distanciamiento emocional permitió que el resentimiento de Absalón creciera sin control. Además, la vida de Absalón nos advierte sobre los peligros del orgullo y la búsqueda de poder sin un corazón humilde. Su ambición lo llevó a la ruina, y aunque logró ganar el favor del pueblo,
carecía de la sabiduría y la obediencia necesarias para liderar. Sin embargo, en medio de esta tragedia, la respuesta de David al llorar la muerte de su hijo refleja el amor incondicional de un padre. Este doloroso final nos llama a valorar nuestras relaciones, buscar la reconciliación antes de que sea demasiado tarde, y recordar que solo una relación con Dios puede traer verdadera restauración y paz. En una época de caos e incertidumbre, cuando las tribus de Israel clamaban por unidad y liderazgo, surge la figura de Saúl, un hombre aparentemente destinado a ser el salvador del pueblo. Esta es la historia de un hombre que, con todas las oportunidades para triunfar, se dejó llevar por sus debilidades. Una historia llena de promesas incumplidas, de victorias que se transformaron en tragedias, y de cómo el orgullo y la desobediencia pueden destruir incluso al más favorecido. En los días de los jueces, Israel vivía en una continua inestabilidad. Las tribus, dispersas y divididas, clamaban por un líder que uniera al pueblo bajo un gobierno firme, como el de las naciones vecinas. Los israelitas querían un rey. A pesar de las advertencias del profeta Samuel sobre los peligros de tener un rey humano en lugar de Dios como su único gobernante, el pueblo insistió, y el Señor, escuchando su clamor, les concedió lo que pedían. Esta demanda del pueblo, aunque cargada de intenciones humanas, fue permitida por Dios, quien estaba dispuesto a enseñarles a través de la experiencia. Así fue como Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, fue elegido. La Biblia lo describe como un joven impresionante. Era más alto que todo el pueblo, de hombros arriba. Su apariencia era majestuosa, el tipo de líder que Israel buscaba, alguien que pudiese infundir respeto y temor en sus enemigos. Los israelitas veían en Saúl la figura de poder que tanto anhelaban, alguien que les diera seguridad frente a las amenazas constantes de las naciones vecinas. Saúl no se destacaba por su ambición. De hecho, cuando Samuel lo buscó para ungirlo, lo encontraron escondido entre el bagaje, un signo de su modestia inicial. Al principio, Saúl era humilde y vacilante en su nuevo rol, pero la mano de Dios estaba sobre él. Ungido por Samuel, Saúl se convirtió en el primer rey de Israel, un puesto elevado, lleno de promesas, pero también de enormes desafíos. Aquel momento representaba el inicio de una nueva era para el pueblo de Israel, un tiempo de esperanza y unidad, bajo el liderazgo de un rey que parecía tener todas las cualidades necesarias para guiar al pueblo hacia un futuro de prosperidad. Saúl fue investido con la responsabilidad de liderar y proteger al pueblo de Dios, y en sus primeros días, esa responsabilidad fue algo que abrazó con diligencia y valentía. Al principio, Saúl fue un rey valiente y obediente a la voluntad de Dios. Lideraba a Israel en batallas contra sus enemigos, como los filisteos, que acosaban continuamente al pueblo. En una ocasión, cuando Jabes de Galaad fue sitiada por los amonitas, el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl. Inspirado por esta fuerza divina, reunió al ejército de Israel y derrotó a los amonitas, trayendo gran victoria a su pueblo. Fue un momento de júbilo para todo Israel, y el pueblo veía a Saúl como el héroe que tanto necesitaban, un rey capaz de defenderlos y de garantizar su seguridad. Saúl, en aquellos primeros tiempos, era un líder que caminaba en obediencia, confiando en el Señor para obtener las victorias. Este éxito inicial cimentó la posición de Saúl como rey. El pueblo estaba contento y le juró lealtad. Sin embargo, las tensiones entre los israelitas y los filisteos siguieron escalando, y el corazón de Saúl comenzó a cambiar. Mientras las presiones del liderazgo crecían, la humildad de Saúl se desvaneció, y empezó a confiar menos en Dios, y más en su propio juicio. Las responsabilidades del liderazgo comenzaron a pesarle, y el temor y la inseguridad se apoderaron de su corazón. La humildad que lo había caracterizado al principio fue reemplazada por un orgullo creciente y una desconfianza en los planes de Dios. Este cambio en Saúl no sucedió de la noche a la mañana, sino que fue un proceso gradual, donde cada pequeña decisión de confiar en sí mismo, y no en Dios, lo fue alejando de la voluntad divina. Uno de los aspectos más complicados de su reinado fue su relación con el profeta Samuel. Dios, a través de Samuel, le daba instrucciones claras a Saúl sobre cómo debía gobernar, especialmente en asuntos militares. Pero con el tiempo, Saúl comenzó a desviarse de esos mandatos divinos. Cada vez se volvió más impaciente y comenzó a actuar por su cuenta, buscando satisfacer las expectativas del pueblo y su propio ego, en lugar de obedecer los mandatos de Dios.
La relación entre Saúl y Samuel se tensó, y lo que había comenzado como una alianza sagrada se convirtió en una confrontación dolorosa y llena de desencanto. La impaciencia de Saúl fue uno de sus mayores enemigos, llevándolo a actuar precipitadamente y sin considerar las consecuencias de sus actos. El evento que cambiaría para siempre el destino de Saúl llegó en Gilgal, cuando los filisteos reunieron un ejército formidable contra Israel. Saúl, sintiendo la presión de sus soldados que comenzaban a desertar, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Samuel le había dicho que esperara 7 días antes de ofrecer el sacrificio a Dios, pero al ver que Samuel no llegaba, y temiendo que sus tropas se dispersaran por completo, Saúl mismo ofreció el sacrificio, desobedeciendo así el mandato de Dios. La desesperación lo llevó a actuar sin pensar en las consecuencias, creyendo que podía manipular la situación a su favor sin necesidad de la guía de Dios. Este acto de desobediencia fue un punto de no retorno para Saúl, marcando el inicio de su declive como rey. No mucho después, Samuel llegó y confrontó a Saúl. Le dijo con dolor: «Has hecho neciamente. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Ahora tu reino no será duradero». Este fue el primer gran quiebre en la relación entre Saúl y Dios. A partir de ese momento, Dios comenzó a buscar a otro para que lo reemplazara, alguien que fuera conforme a su corazón. Las palabras de Samuel resonaron en los oídos de Saúl como un eco de juicio que nunca podría borrar, y la incertidumbre sobre su futuro comenzó a carcomer su espíritu. Aquel momento marcó el inicio de una serie de decisiones equivocadas y de un alejamiento cada vez mayor de la voluntad de Dios. Saúl se volvió un rey que, en lugar de confiar en el Señor, se vio consumido por sus propios miedos e inseguridades. El declive de Saúl continuó. Otro evento crucial fue su desobediencia en la batalla contra los amalecitas. Dios, a través de Samuel, le ordenó destruir completamente a los amalecitas y todo lo que poseían, sin dejar nada ni a nadie con vida. Sin embargo, Saúl, después de la victoria, decidió salvar al rey Agag y lo mejor del ganado, desobedeciendo una vez más el mandato claro de Dios. Sus motivos parecían ser nobles a sus propios ojos, pero en realidad reflejaban su incapacidad para someterse completamente a la voluntad de Dios. La arrogancia y el deseo de mostrar su propia versión de misericordia terminaron por sellar su destino. Este acto de desobediencia mostró que Saúl estaba más interesado en satisfacer su propio orgullo que en obedecer los mandamientos de Dios. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl intentó justificarse, diciendo que el ganado que había preservado era para ofrecer sacrificios al Señor. Pero Samuel le respondió con las famosas palabras: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios». En ese momento, Samuel le declaró a Saúl que Dios lo había desechado como rey de Israel. Aunque Saúl rogó por perdón, el daño ya estaba hecho. La relación entre Dios y Saúl se había roto irremediablemente. El Espíritu de Dios se apartó de él, y Saúl empezó a ser atormentado por un espíritu maligno que le traía angustia y desesperación. La paz que había disfrutado al principio de su reinado se desvaneció, y el rey que había sido ungido por Dios comenzó a caer en una espiral de oscuridad y desesperación. La ausencia del Espíritu de Dios en su vida dejó un vacío que fue llenado por la angustia y la desesperación. El ascenso de David marcó el clímax de la tragedia de Saúl. Cuando el joven David, un pastor de Belén, fue ungido en secreto por Samuel como el próximo rey de Israel, la sombra del reemplazo se cernió sobre Saúl. Al principio, Saúl desconocía el destino de David, e incluso lo amó por su habilidad para tocar el arpa y calmar su espíritu atormentado. David se convirtió en un alivio temporal para Saúl, y por un tiempo parecía que la paz podía regresar al corazón del rey. Saúl veía en David a un joven lleno de talento, cuya música era capaz de apaciguar la tormenta interior que lo consumía. Pero todo cambió cuando David, con la fuerza de Dios, derrotó al gigante Goliat. La fama de David se extendió rápidamente, y las mujeres de Israel cantaban: «Saúl hirió a sus 1000, y David a sus 10.000». Los celos comenzaron a consumir a Saúl. Su temor de perder el trono lo llevó a perseguir a David implacablemente, tratando de matarlo en múltiples ocasiones. Los celos se convirtieron en una obsesión, y la vida de Saúl giró en torno a eliminar a aquel que él veía como una amenaza constante. La paranoia se apoderó de él, y cada día se volvía más desconfiado y aislado. Saúl
que había comenzado siendo un rey con grandes promesas, se convirtió en un hombre atormentado por la envidia y el miedo. El hombre que una vez fue el rey elegido por Dios, se había convertido en un gobernante paranoico, obsesionado con eliminar a un joven inocente que solo había demostrado lealtad a él. El odio y la envidia llevaron a Saúl a su ruina final. Saúl comenzó a alejarse de sus aliados, sus decisiones se tornaron erráticas y su reino comenzó a desmoronarse. La soledad y la desesperación fueron sus compañeras constantes, mientras el pueblo de Israel comenzaba a percibir la fragilidad de su liderazgo. La caída de Saúl fue trágica porque, a pesar de todas las oportunidades que tuvo para redimirse, eligió el camino de la desobediencia y la desconfianza. El destino trágico de Saúl se cumplió en una desesperada batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. Rodeado por los enemigos, viendo a su ejército derrotado y sus hijos muertos, Saúl cayó sobre su propia espada, poniendo fin a su vida. Así murió el primer rey de Israel, un hombre que comenzó con grandes promesas, pero terminó sumido en la desesperación y el fracaso. La escena final de Saúl es la de un hombre solitario, abatido, que en su último acto eligió la muerte antes que enfrentar la humillación de ser capturado por sus enemigos. Fue un final oscuro para quien había comenzado con la esperanza de ser el Salvador de Israel. Su muerte fue el resultado de una vida llena de decisiones equivocadas y un alejamiento constante de Dios. Después de la muerte de Saúl, David ascendió al trono, como Dios había decretado. Sin embargo, la sombra de la tragedia de Saúl seguiría persiguiendo al pueblo de Israel, recordándoles las consecuencias de la desobediencia y el orgullo. El legado de Saúl se convirtió en una advertencia para los reyes futuros, una muestra de cómo la falta de fe y la desobediencia pueden llevar incluso al más favorecido al fracaso y la desesperación. El pueblo recordaba a Saúl no solo por sus errores, sino también por las promesas incumplidas y el potencial desperdiciado. La historia de Saúl se convirtió en un recordatorio constante de lo que sucede cuando un líder se aparta de la voluntad de Dios y sigue sus propios caminos. La vida de Saúl es una advertencia solemne de los peligros de alejarse de la voluntad de Dios. Aunque comenzó con humildad y favor divino, la falta de obediencia y el orgullo lo llevaron a su caída. La historia de Saúl nos muestra que los dones y el poder, sin la humildad y la obediencia a Dios, pueden convertirse en una trampa mortal. La historia de Saúl también nos recuerda que Dios busca la obediencia más que el sacrificio, y que la soberbia puede destruir incluso al más favorecido. Debemos aprender de Saúl que las decisiones equivocadas, motivadas por el miedo o el orgullo, tienen consecuencias profundas y duraderas. La verdadera grandeza no radica en el título que ostentamos o en las victorias que logramos, sino en nuestra capacidad para someternos a la voluntad de Dios y vivir conforme a su propósito. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Esperamos que la vida de Saúl les haya dejado importantes lecciones sobre la obediencia, la humildad y la importancia de confiar siempre en Dios. Si esta historia les ha impactado, les invitamos a dejar un me gusta, a suscribirse al canal y a compartir este video con otras personas que puedan encontrar un mensaje valioso en él. Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué aprendieron de la vida de Saúl? ¿Hay alguna otra historia bíblica que les gustaría escuchar aquí? Su participación nos ayuda a seguir creando contenido significativo para todos ustedes. Hasta la próxima, bendiciones.